El jeque billonario, envuelto en su manto de oro y sombra, hizo una oferta que nadie en su suntuoso emirato podría ignorar. 2 millones por una sola noche. Su voz era como un eco frío, atravesando el vasto palacio con la contundencia de un decreto inamovible. Nadie osaba cuestionar la palabra de aquel hombre, que era dueño de dunas infinitas y tesoros inimaginables. Pero aquella propuesta desató un torbellino inesperado dentro de él y en el corazón de la joven que la escuchó. El sol comenzaba a ocultarse tras las imponentes torres de mármol blanco, que se alzaban majestuosas como guardianes eternos del reino. Las alfombras persas extendidas como ríos de seda bajo sus pies, forjados en oro, pintaban un cuadro de opulencia y poder casi insoportables. El desierto, silencioso y vasto, parecía vigilar desde el horizonte, su eterna calma contrastando con la tormenta de emociones que se gestaba en aquel palacio. En medio de aquella magnificencia, el jeque billonario permanecía firme, su rostro un enigma de autoridad implacable y una sombra de vulnerabilidad que sólo él concebía. Sus ojos negros, profundos como el abismo, destellaban con una mezcla de desafío y soledad. Frente a él, la joven heroína, envuelta en su modestia, sostenía el peso de una vida dura y decisiones difíciles. Su respiración era entrecortada, el ligero temblor en sus manos delataba el nudo de miedo y coraje que sentía. La propuesta resonó con fuerza en el corazón de ambos. 2 millones, una sola noche, un trato frío y calculado que encerraba un mundo de secretos. Para ella, una oportunidad imposible en medio de su desesperación. Para él, un mecanismo para controlar su universo que hasta ese instante creía intacto. Las palabras no solo flotaban en el aire cargado de incienso, sino que escapaban de sus labios como un pacto de nacimiento y muerte. ¿2 millones por mí?, preguntó ella, con la voz quebrada pero con una chispa de desafío escondida entre el temor. El jeque cruzó los brazos, su sonrisa apenas una sombra. Una noche, nada más. No esperes más de lo que decidimos aquí. Pero en su interior, una tormenta crecía. Nunca imaginó que detrás de aquel trato de poder y dinero, algo tan frágil y real nacería. El intercambio siguió tenso, las palabras afiladas, como cuchillas. Entre la dureza y la resistencia, se escondía un fuego latente, un deseo reprimido que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir. Las miradas se cruzaban, intensas, cargadas de historias no contadas y futuros inciertos. El palacio, testigo silencioso de tantas historias, ahora daba inicio a una que se desbordaría mucho más allá de aquella noche. Pero el verdadero giro aún estaba por llegar. Días después, cuando la joven creía que ese momento había quedado atrás, una noticia inesperada sacudió sus corazones. Estaba embarazada. La realidad de una vida que se aferraba a ella como un secreto sagrado desafió la férrea voluntad del jeque billonario, obligándolo a enfrentarse a lo que nunca imaginó: perder el control absoluto y confrontar un amor que rompía las cadenas de su mundo implacable. Antes de que se revele qué hará el jeque billonario ante esta verdad inesperada, asegúrate de formar parte de nuestra caravana de historias. ¿Ya diste like al misterio y la pasión que emergen aquí? Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos sigues y cuál crees que será la próxima decisión del jeque. Tu pasión por estos dramas es nuestro motor para seguir creando. Gracias por acompañarnos. La noticia del embarazo llegó como un susurro clandestino que escapó de las sombras del palacio, aferrándose al viento caliente del desierto. Para la joven, cada latido de su corazón ahora era un recordatorio de una vida nueva que crecía en su interior, un secreto sagrado que la convertía en presa
y dueña de un destino inesperado. El jeque billonario, acostumbrado a controlar cada fragmento de su mundo, se mostró en su primera reacción como una montaña impenetrable de ira y desconcierto. La noticia lo desarmó más allá de lo que sus ojos profundos, normalmente insondables, podían ocultar. Caminó por los largos corredores revestidos en mármol, con pisadas que retumbaban como truenos distantes, su mente luchando entre la dignidad de un hombre de poder y la vulnerabilidad que emergía de ese nuevo desafío. Mientras tanto, ella se refugió en un rincón discreto de la residencia, eludiendo las miradas inquisidoras de los sirvientes y los ecos de susurros que ya comenzaban a recorrer los pasillos. Su pequeño vientre crecía oculto bajo telas suaves, pero su alma no podía esconder el miedo y la incertidumbre que la asolaban. ¿Cómo podría aquel hombre, que la había reducido a una mera transacción, aceptar ahora aquella responsabilidad? Una mañana el sol arrojaba sus primeros rayos dorados sobre la inmensa piscina de agua cristalina que reflejaba la majestuosidad del palacio, cuando él la llamó con su voz grave y autoritaria, aunque teñida de una sombra de fragilidad inusual. La joven entró en el despacho del jeque, un santuario de oro y sombras, donde el silencio era un campo de batalla invisible. Él no la miró al principio. Sus dedos se enredaron en el borde de la mesa, como si intentaran aferrarse a un equilibrio esquivo. Al fin levantó la mirada, y por primera vez, en ese océano oscuro de sus ojos, ella vio un atisbo de miedo. «No puedo controlar lo que sucede dentro de mí», dijo ella con voz menuda, «pero tampoco puedo renunciar a lo que siento, a este niño que representa algo más que un plato frío». El jeque respiró profundamente, sus músculos tensos como cuerdas de un laúd vibrante. «Esta noticia es un terremoto en mi imperio», confesó con dificultad, la autoridad quebrándose como cristal frágil. «Pero hay algo que debes entender. Esto cambia todo». Ella se acercó, sus pasos suaves como la caricia del viento nocturno en el desierto. «No vine aquí buscando un pacto eterno, pero la vida tiene otros planes para nosotros. Este niño es la prueba». Una tormenta invisible se desató en sus miradas. La joven, con su valentía contenida, y el jeque billonario, con el peso de su corona de oro y responsabilidad, compartían un momento que ningún poder ni riqueza pudiera comprar. En las semanas que siguieron, el palacio se convirtió en un espacio de silencios cargados, gestos medidos y palabras no pronunciadas. Las estrictas normas del mundo del jeque parecían incapaces de abrazar la frágil esperanza que se tejía allí. Pero el conflicto no tardó en emerger. Los consejeros del jeque, hombres de mirada fría y pensamiento calculador, comenzaron a especular sobre la posible amenaza que representaba aquella joven y el hijo que esperaba. Susurros de intrigas y advertencias se filtraron hacia oídos afilados, instigando la tormenta que se avecinaba. Una noche, mientras el viento del desierto rozaba suavemente las cortinas de seda, la joven escuchó voces en los salones alejados. Un error como ese puede destruir la reputación del jeque. Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde. Desesperada, ella comprendió que el obstáculo real no era solamente el jeque billonario, sino el poder invisible que manejaban las sombras del palacio. En medio de aquella presión, el jeque aproximó su figura inmensa a ella una tarde, la mirada llena de determinación, que ahora se había mezclado con el afecto incipiente. «No permitiré que nadie destruya lo que crece dentro de ti», afirmó, sus palabras pesadas como oro fundido. «Pero nuestro camino será una batalla.
estás conmigo en esto, aunque duela. Ella asintió, sintiendo un calor inesperado invadirla mientras las dudas se entrelazaban con una tenue esperanza, porque a pesar de todo, aquel hombre implacable había desvelado una faceta desconocida, la capacidad de amar sin límites. El jeque se retiró a sus aposentos, donde en la penumbra se permitió una sombra de vulnerabilidad. Su pulso acelerado acompañaba cada pensamiento de la joven y el hijo que ahora unía sus destinos. La lucha interna entre el poder absoluto y la incertidumbre del afecto lo consumía. Pero un secreto más profundo aguardaba en los rincones del palacio, un enigma que podría derribar muros y levantar nuevas barreras. Entre los susurros nocturnos y las miradas furtivas, alguien vigilaba con interés renovado, dispuesto a usar aquella verdad oculta como una espada invisible contra el jeque billonario. El amanecer trajo consigo una carta anónima deslizada bajo la puerta del despacho del jeque, sus líneas trazadas con tinta negra que parecía absorber toda la luz de la habitación. La joven, al encontrar el mensaje, sintió como si el aire se escapara de sus pulmones. El jeque leyó el mensaje en silencio, su mandíbula apretándose con una mezcla de ira y temor. Aquella misiva contenía una revelación peligrosa que amenazaba con desentrañar la frágil paz construida y enviar su mundo a un abismo desconocido. El tiempo corría, y con cada tic del reloj, la tensión crecía. El jeque billonario enfrentaba no solo la paternidad inesperada, sino la sombra de un enemigo invisible que podría arrebatarle todo. El destino trazaba su camino de manera implacable, y en aquella encrucijada una pregunta quemaba en el pecho de ambos. ¿Serían capaces de luchar contra las fuerzas que querían separarlos, o caerían bajo el peso de la traición y el engaño? Mientras la noche caía sobre las dunas doradas y el eco de una promesa rota vibraba en el aire, una figura encapuchada se deslizaba entre las columnas del palacio, llevando en sus manos un secreto que cambiaría para siempre la vida del jeque billonario. El silencio que envolvía al palacio parecía volverse aún más denso aquella noche, como si las paredes mismas contuvieran el aliento, esperando lo que estaba por venir. El jeque billonario permanecía de pie frente a la ventana de su despacho, observando las luces titilantes que salpicaban el desierto en la distancia. Su rostro, cincelado por años de poder y dominio, ahora mostraba fisuras que nadie había visto antes. La carta anónima, aún entre sus manos temblorosas, contenía una amenaza velada que resonaba con ecos inquietantes. La joven, absorta en sus propios miedos, recorrió los pasillos con pasos lentos y cansados. Su vientre oculta bajo tecidos finos, pero como un faro secreto, anunciaba la vida que crecía en su interior. Aquel secreto la transformaba, le daba un poder inesperado, aunque también la hacía vulnerable ante las sombras que se movían en el palacio. A veces sentía que las miradas de los sirvientes ardían en acusación, escondiendo juicios que nunca le atrevieron a decir en voz alta. En una sala apartada, los consejeros del jeque reunidos susurraban con voz baja y urgente, sus ojos como dagas, buscando la grieta que podía derribar al hombre que todos respetaban y temían. Este niño será un problema, una mancha en el imperio del jeque, murmuró uno, con una frialdad que hacía temblar la sangre. Otro añadió, no podemos permitir que una mujer imponga condiciones. Ya es tiempo de actuar. La intriga se tejía como tela de araña implacable. Mientras tanto, el jeque había cerrado la puerta de su despacho y se dejó caer en su sofá de terciopelo. Sus dedos tamborileaban con un ritmo crispado sobre la superficie dorada de la mesa.
No permitiré que nadie lastime lo que es mío, susurró para sí mismo. Pero en su voz se oía un hilo quebrado de duda. ¿Podía querer, cuidar y proteger sin perder su poder? Aquella cuestión lo consumía más rápido que las arenas del desierto con la tormenta. La joven, impulsada por ese miedo y esperanza, buscó al jeque con una determinación nueva. Lo encontró reclinado contra el respaldo del sillón, los ojos cerrados, el rostro marcado por la lucha interna. Con pasos suaves, se acercó y posó una mano sobre la suya, tan fuerte y temblorosa a la vez. «No estás solo en esta batalla», dijo con voz quebrada, pero firme. El jeque abrió los ojos lentamente y por primera vez la miró sin la coraza de arrogancia. Allí, en ese instante vulnerable, ambos compartieron un silencio que decía más que 1000 palabras. Pero la calma fue efímera. Al día siguiente el palacio se despertó con un rumor incendiario. Alguien había revelado que el jeque billonario estaba comprometido con una mujer cuyo origen era un misterio y que esperaba un hijo suyo. La noticia atravesó muros y alcanzó oídos inesperados que esperaban más que la caída de un hombre. Ansiaban destruirlo. El jeque reunió a sus consejeros con una mirada firme, pero en su voz había un cansancio oculto. «Nadie tocará a la mujer que lleva mi sangre ni al hijo que defenderé con mi vida», sentenció con una autoridad renovada. Pero los susurros no cesaron, y la batalla de poder que parecía perdida comenzó a reverdecer. En medio de esta tormenta, la joven sufrió un súbito malestar. Allí en los jardines del palacio, rodeada por palmas que se mecían al ritmo del viento caliente, apoyó su espalda contra el mármol frío, luchando contra un dolor intenso. «Necesito hablar contigo», susurró con urgencia al jeque cuando él apareció a su lado, alertado por un sirviente. Sus ojos, profundos y oscuros, reflejaban un fuego protector, pero también la sombra del temor. El jeque la sostuvo con fuerza, sin preguntar, porque ya sabía que aquel no era un malestar cualquiera. «Habla», dijo, con la voz que retumbaba en las piedras como un mandato divino. «Hay algo que no te he dicho», comenzó ella, trémula pero decidida. «Anoche escuché conversaciones en las sombras, algo más que una amenaza común. Alguien dentro de este palacio conoce nuestro secreto y quiere usarlo contra ti». El jeque frunció el ceño, sus músculos tensos como arcos a punto de disparar una flecha. «¿Quién?», preguntó en voz baja. «Tú estás a salvo con mi protección, pero este enemigo será desarraigado». Sin embargo, el miedo que la joven alentaba era real, y el peligro latente se cernía invisible como la tormenta del desierto que se acerca sin avisar. Ambos sabían que la verdadera lucha apenas comenzaba, y que entre el amor que surgía a regañadientes y las intrigas que crecían, nada sería igual. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía observar en mute complicidad, el jeque susurró a la joven con una mezcla de amenaza y promesa: «Si quieren destruir lo que somos, deberán pasar sobre mi cuerpo primero». Ella lo miró, y en sus ojos un fuego de desafío y amor entrelazados. Pero entre sus manos, apretando con fuerza un pequeño objeto, estaba la llave de un secreto todavía más oscuro y peligroso. Un secreto que, si saliera a la luz, podría derribar no solo al jeque billonario, sino también a todos los que él amaba. Y así, mientras las dunas dormían bajo la luna, la sombra de la traición comenzaba a tomar forma en el corazón de aquel palacio imponente, anunciando el principio de un juego donde el poder, el amor y la verdad serían las fichas en una partida sin retorno. La noche envolvía el palacio con su manto oscuro, y cada rincón parecía respirar una mezcla de inquietud y tensión contenida. El jeque billonario estaba en su despacho, envuelto en un silencio que pesaba más que cualquier cadena dorada de su reino,
La carta anónima aún descansaba ante él. Las palabras negras como tinta venenosa que mancillaban la paz que tanto había intentado asegurar. Sus ojos profundos recorrieron una y otra vez las líneas que denunciaban secretos ocultos, traiciones tejidas con maestría en la sombra. El peso de aquellas palabras era tan abrumador como las obligaciones que el destino le imponía desde que descubrió el secreto de la joven, el hijo que crecía en su vientre, el símbolo más poderoso y frágil que podía unirlo a ella o destruirlo todo. En el pasillo exterior, la joven se apoyaba contra la pared, de mármol frío. El sudor perlaba su frente bajo el tul que cubría su cabello, y cada latido de su corazón era una sinfonía de esperanza y miedo. Las voces de los sirvientes parecían reverberar en su mente, ecos de juicios no pronunciados, susurros venenosos que crecían en intensidad como la tormenta que amenazaba desde el desierto. Sus dedos se entrelazaron con fuerza, buscando un alivio que no llegaba. ¿Cómo enfrentaré esta batalla?, pensaba, mientras el tenue perfume de las flores del palacio le recordaba la fragilidad de la vida que llevaba dentro. La puerta del despacho se abrió con un crujido leve, y el jeque billonario apareció, imponente y a la vez desgastado. Sus pasos resonaron en el suelo de mármol con firmeza, una mezcla de determinación y cansancio que solo la lucha constante podía explicar. Sus ojos, negras galaxias llenas de tempestad, se posaron sobre ella con una intensidad que ardía como el sol en el cenit. «No estás sola», dijo con voz grave, arrastrada por una sombra de vulnerabilidad que jamás había permitido mostrar. «Ni este palacio, ni nadie podrá hacerte daño mientras yo respire». Un hálito de alivio atravesó el pecho de la joven, pero también una corriente silenciosa de ansiedad. ¿Sería suficiente aquella protección para enfrentar a los fantasmas que acechaban la corte? ¿Podría el jeque billonario, el titán de oro y poder, mantener unido el frágil hilo que comenzaba a unirse entre ellos? Esa misma noche, en las sombras más profundas del palacio, una figura encapuchada se deslizaba con paso cauteloso. Los ecos de sus movimientos se perdían entre las columnas doradas, ajenos al brillo tenue de las lámparas de cristal. En sus manos llevaba un pequeño paquete envuelto en seda negra, el cual había conseguido tras largas noches de observación y tramas urdidas con paciencia interminable. El siguiente día amaneció con un calor abrasador que parecía implacable. El jeque billonario convocó una reunión urgente con sus más cercanos consejeros. La sala se llenó de miradas tensas, cuerpos rígidos y susurros medidos. Cada palabra flotaba como una sombra que podía destrozar imperios. «He escuchado los rumores», comenzó él con voz firme, pero con una sombra de hastío que nunca antes había exhibido. «No permitiré que ninguno de ustedes menosprecie ni a la mujer que está a mi lado, ni a nuestro hijo que pronto llegará». Los hombres intercambiaron miradas cortantes, pero ninguno osó desafiar la determinación que emanaba de aquel trono de poder. Mientras tanto, la joven recorría los jardines del palacio en busca de un refugio para su mente agitada. Las hojas de las palmeras susurraban suavemente bajo la brisa, y el aroma de jazmín embriagaba el aire, un símbolo dulce e inquietante en aquel día de incertidumbre. De repente, un fuerte dolor atravesó su abdomen, haciéndola caer sobre una columna de mármol. Su respiración se volvió entrecortada, y una sensación de urgencia se apoderó de ella. No tenía a quién llamar salvo al jeque, y sin dudarlo, uno de los sirvientes fue en su búsqueda. La encontró justo cuando caía el sol, esa luz dorada que parecía posarse especialmente para ellos dos. Él la sostuvo fuerte,
envolviéndola en su abrazo de poder y protección, mientras su mirada se tornaba firme como una promesa de batallas por librar. «¿Qué ocurre?», preguntó, con un susurro que apenas podía ocultar el temblor bajo esa fachada de autoritarismo. Ella apretó sus manos contra el pecho, reuniendo valor. «No solo el palacio conspira contra nosotros», confesó con voz temblorosa. «Hay un enemigo oculto, alguien con acceso a nuestros secretos, alguien que quiere destruirte a ti y a mí». Él apretó los labios, su mandíbula tensa temblando bajo la luz mortecina. «Espero que sepan que lucharé contra ellos con todo lo que soy», afirmó, «y también con lo que aún no soy, un hombre capaz de amar». Las noches siguientes se tornaron en un torbellino de susurros, miradas furtivas y vigilancias constantes. Los consejeros insistían en estrategias de eliminación y control, pero él comenzaba a sentir algo que jamás había permitido: la duda. En un instante vulnerable, la joven encontró en el jeque un aliado inesperado, un hombre despojado de su armadura de frío y arrogancia. En un gesto sencillo y poderoso, él le deslizó un anillo de oro macizo, símbolo de una promesa que aún no sabían cómo cumplir, pero que comenzaba a definir su futuro. Sin embargo, la calma duró poco. Una sombra emergió desde el corazón mismo de aquel palacio. Una antigua deuda, un secreto enterrado en el pasado del jeque billonario comenzó a alzarse, amenazando con arrasar no solo su imperio, sino también la frágil familia que se formaba. En la penumbra de una cámara oculta, un hombre susurraba con voz baja un nombre prohibido: él, nombre que si fuese pronunciado, haría temblar a los poderosos y derrumbaría muros invencibles. Y así, mientras la luna vigilaba silenciosa, aquella carta reveladora encontró su camino hacia manos desconocidas, y el destino del jeque billonario y su heredera pendía de un hilo fino, a punto de romperse en 1000 fragmentos bajo la sombra creciente de la traición. En un suspiro contenido, el jeque se giró hacia la joven, sus ojos oscuros incendiados por un fuego nuevo, a la vez aterrador y prometedor. «Lo que veamos en los próximos días», dijo con voz firme, «definirá quiénes somos y quiénes estaremos dispuestos a ser cuando el mundo intente arrebatarnos todo». Ella asintió, consciente de que la batalla apenas comenzaba y que el próximo paso los arrastraría a un abismo donde la única salida sería luchar juntos o perderlo todo. Un grito lejano rompió la noche, seguido de un silencio afilado. El eco de aquel llamado resonó en los muros y en sus almas. El juego mortal de poder, amor y secretos no había hecho más que comenzar. El sol se ocultaba y el palacio se vestía de sombras alargadas, envolviendo cada rincón en un silencio cargado de presagios. El jeque billonario permanecía sentado en su despacho, la carta anónima aún temblando en sus manos. Sus dedos apretaban el pergamino con fuerza, como si sostenerlo pudiera frenar la avalancha de palabras venenosas que amenazaban con desgarrar su mundo. Afuera, el viento cálido del desierto susurraba historias de poder y traición, pero ninguna tan dolorosa como la que ahora le pertenecía. Ella entró con pasos silenciosos, el turbante pálido rozando las paredes de seda, la silueta frágil contrastando con la majestuosidad del oro y mármol que los rodeaba. Su vientre oculto bajo capas de telas finas, pero su mirada, siempre llena de fuego y temor, se posó en él con una mezcla imposible de desafío y súplica. El jeque levantó la cabeza, sus ojos oscuros ardiendo con la intensidad de 1000 incendios. No era solo furia la que vibraba en su voz cuando finalmente habló, sino también un inesperado temblor humano. ¿Quién osa amenazar lo que es mío? Su voz era una tormenta contenida, una advertencia directa a las sombras que acechaban. La joven respiró hondo, recogiendo el poco valor que le quedaba. «No lo sé con certeza»,
Pero alguien conoce nuestro secreto, susurró, su voz rota por él. Miedo y la realidad que ya no podían negar, y harán todo lo posible por destruirnos. Un silencio pesado cayó entre ellos, roto solo por el latido precipitado de sus corazones que parecía resonar en las paredes doradas. Por primera vez, el jeque no ejercía un control absoluto. Estaba a merced del miedo que crecía dentro de él, el miedo a perder no solo el trono, sino también a aquel niño que ahora se escondía en lo profundo de ella. «No permitiré que nada ni nadie destruya este embarazo», dijo con voz áspera, atravesando la mezcla de orgullo herido y creciente amor. «Pero la batalla será larga y peligrosa, y no puedo asegurar que salgamos ilesos». Ella asintió, sintiendo una extraña fuerza en esas palabras, una promesa sugerida entre líneas, una alianza naciente. En ese instante el fulgor del atardecer capturó sus sombras, entrelazándolas en un cuadro de lucha y esperanza. En las semanas que siguieron, el palacio se volvió un campo minado de silencios inquietantes y miradas cargadas de sospecha. Por un lado, el jeque llevaba su corona con la rigidez de un rey que sabe que cada gesto es observado con minuciosa atención. Por otro, ella se movía con la cautela de quien arrastra un secreto capaz de cambiarlo todo. Una noche, mientras la luna se alzaba con majestad sobre las dunas doradas, la joven fue despertada por un ruido sutil. Algo resonaba en los corredores vacíos, un murmullo ajeno al viento habitual. Se levantó, la respiración agitada, y con pasos temerosos pero decididos, siguió el sonido hasta un aposento cercano. Allí, dos figuras encapuchadas discutían en un susurro cargado de veneno. «El niño será la caída del jeque», decía una voz áspera y fría. «No podemos permitir que esta unión continúe». «El jeque no tolerará traición», respondió otra con un tono duro pero preocupado. «Si hablan demasiado, nos castigará». La joven retrocedió lentamente, guardando cada palabra como un arma oculta. Su cuerpo temblaba no solo por el miedo, sino por la certeza de que el peligro estaba más cerca y más profundo de lo que imaginaban. Al día siguiente, el jeque la encontró con el rostro marcado por la preocupación, los ojos enrojecidos de una noche sin descanso. «¿Estás bien?», con una suavidad que parecía casi olvidada en su repertorio de mandatos. Ella le contó lo que había oído, temblando al hacerlo, exponiendo su vulnerabilidad al hombre que la había convertido en dueña de su destino. Él la miró largo rato, como si quisiera grabar cada detalle, cada sombra, cada amenaza oculta en ese confesionario nocturno. «Nadie puede tocarnos si permanecemos unidos», respondió finalmente, sus palabras firmes como un juramento. «Protegeré a nuestro hijo, a ti y a este palacio hasta mi último aliento». En medio de ese peligro latente, un brillo silencioso apareció en sus dedos. El jeque deslizó un anillo de oro, pesado como su promesa, en la mano temblorosa de ella. No era solo un símbolo de unión, sino el fuego que encendería su lucha conjunta. Un pacto sellado en miradas y silencios cargados de emociones prohibidas. Sin embargo, la paz nunca dura en ese reino de espejismos y aridez. Una sombra antigua y letal emergió del pasado del jeque, un secreto enterrado con sangre y silencio. En la penumbra del palacio se abrió una cámara sellada, y un hombre, rostro oculto entre velos oscuros, susurró el nombre maldito que podría derribar imperios y sepultar amores. Mientras tanto, en su despacho, el jeque apretaba los puños, luchando contra la tormenta interior. Su mirada se fijó en la ventana, donde la luna plateaba las dunas, y con voz baja
cargada de amenaza y desesperanza, pronunció: «Quienes intenten arrebatarnos todo, deberán pasar primero sobre mi cadáver». La joven lo miró, sus ojos llenos de lágrimas y fuego, mientras apretaba con fuerza un pequeño papel arrugado que llevaba consigo desde hacía días. Un secreto aún más oscuro y peligroso, que si salía a la luz, condenaría no solo su futuro, sino también el de todo el imperio que el jeque billonario había jurado proteger. Y así, en medio del silencio que precede a la tormenta, la batalla por el amor, el poder y la verdad estaba apenas comenzando. La mañana siguiente amaneció con un calor penetrante que hacía que el mármol del palacio doliera bajo la piel. El jeque billonario permanecía reclinado en su despacho, pero la usual rigidez que emanaba de su figura parecía haberse quebrado. La carta anónima y el conocimiento de la conspiración que se cernía sobre ellos pesaban como una sombra oscura, envolviendo sus pensamientos con una mezcla de furia y desasosiego. Aquella mañana, la joven apareció en el umbral con una delicadeza inusual. Sus ojos, aunque marcados por el temor, reflejaban una determinación que ahora comenzaba a florecer. Se acercó lentamente. El suave roce de sus pasos apenas alteraba el silencio tenso que los envolvía. «He pensado en lo que podría significar esta amenaza», musitó, sosteniendo sus manos juntas, como si apretarlas fuera la única forma de sostener su valor. «No es solo nuestro secreto lo que está en juego, es todo lo que representa este lugar, nuestra lucha, nuestra familia, que aún no nace». El jeque la observó con esa intensidad característica, esa mirada que podía partir montañas, y sin embargo, ahora parecía buscar respuestas también dentro de ella. «No permitiré que ninguna sombra mancille este palacio, ni el legado que estoy dispuesto a construir», respondió con voz firme, aunque un hilo de vulnerabilidad atravesaba sus palabras. «Pero no somos invencibles. Debemos estar preparados para la guerra que se acerca». Ella asintió y por primera vez sus miradas se encontraron sin barreras, sin presentimientos. Era una alianza forjada en el fuego de la adversidad y la incipiente semilla de un amor que apenas reconocían. Los días que siguieron fueron una danza tensa de silencio, vigilancia y pequeños gestos cargados de significado. En los salones dorados, los consejeros susurraban y planeaban estrategias, pero ninguno se atrevía a enfrentarlo directamente. Sabían que esa mujer, con su vientre discreto pero innegable, había encadenado al jeque billonario de una forma que el poder no podía quebrantar. Una tarde, cuando el sol caía y bañaba el palacio en tonos rojos ardientes, la joven se retiró a su aposento, buscando un instante de paz en medio del tumulto. Sentada junto a la ventana, sus dedos acariciaban suavemente la curva que comenzaba a adoptar su vientre, y en su pecho una mezcla de miedo y esperanza latía con fuerza. De repente, un ruido sutil la sobresaltó. Voces bajas, cargadas de una amenaza que se filtraba entre las paredes. Sigilosamente, se levantó y siguió el eco hasta un corredor cercano, donde se detuvo tras una pesada cortina. Dos figuras encapuchadas discutían, sin percatarse de su presencia. «Si ese niño nace, será la ruina de todo lo que conocemos», dijo una voz áspera, cortante como una daga. «El jeque no puede permitírselo». «No podemos permitir que esta unión prospere», respondió la otra, con un tono frío y calculador. «Si este secreto se filtra, su reinado caerá antes de lo que imaginamos». El corazón de la joven se estremeció y un frío recorrió su espalda. Regresó a su aposento con pasos furtivos. Una mezcla de miedo y una resolución recién nacida la consumía.
Aquellos enemigos no solo querían arrebatarle la dignidad, sino también al hombre que contra toda lógica comenzaba a querer. Al anochecer, el jeque la encontró en los jardines, rodeada por el murmullo de las palmeras y el susurro lejano del agua en fuentes ocultas. Su rostro, iluminado por la luna creciente, reflejaba una batalla interna que sólo el silencio compartido podía comprender. «Me enteré de lo que escuchaste», dijo él con voz grave, la tensión vibrando en cada palabra. «No permitiré que nos destruyan, ni a ti ni a nuestro hijo». Ella lo miró, y en ese instante comprendió que la fachada impenetrable del jeque billonario albergaba una fragilidad que sólo ella había alcanzado a ver. «¿Y si esto no es solo una amenaza?», preguntó, apretando sus manos con fuerza. «¿Qué haremos cuando los fantasmas del pasado intenten dictar nuestro destino?». El jeque clavó en ella una mirada que se había vuelto cálida y a la vez ferozmente protectora. «Entonces nos enfrentaremos a ellos como viento y tormenta. No hay lugar para el miedo cuando defendemos lo que es nuestro», respondió, deslizando en su dedo un anillo de oro macizo, símbolo silencioso de una promesa que rompía con cada distancia entre ellos. Pero esa pequeña chispa de esperanza fue inmediatamente ensombrecida por un nuevo movimiento en la oscuridad. En una cámara oculta, entre paredes selladas por el tiempo, una figura emergió de las sombras. Sus dedos temblorosos sostuvieron un objeto envuelto en tela oscura, un pequeño medallón que contenía un secreto prohibido, una verdad que el jeque había enterrado durante años. «Con esto, su imperio caerá», murmuró la voz disfrazada, cargada de veneno. «Y ellos ni siquiera medirán la profundidad de lo que desatarán». En el despacho, el jeque escuchó un susurro lejano, una sombra que parecía deslizarse más cerca con cada latido de su corazón. El aire se espesó. Una quietud inquietante cubrió el palacio. La joven, con las manos apretadas en puños, sintió que su vida y la de su hijo pendían de un hilo invisible, y que cada elección podría ser la diferencia entre la salvación y la destrucción. Entonces, con un suspiro contenido, el jeque se volvió hacia ella, sus ojos brillando con un fuego intenso y una resolución indescriptible. «Lo que venga», dijo con voz firme y quebrada a la vez, «enfrentaré esta tormenta contigo, porque ya no solo soy el jeque billonario. Soy un hombre dispuesto a perderlo todo por aquellos a quienes amo». Un relámpago cruzó el cielo del desierto, iluminando por un instante la silueta de una figura oculta que se desvaneció en las sombras, llevando consigo un secreto que estaba destinado a cambiarlo todo para siempre. La luna apenas comenzaba su vigilancia, cuando el jeque billonario emergió desde las sombras del despacho, sus pasos resonando con la fuerza contenida de un hombre dividido entre el poder y la incertidumbre. La carta anónima aún quemaba en sus manos, una misiva oscura que parecía contener no solo una amenaza, sino la llave para un abismo del cual sería imposible escapar. Sus ojos, normalmente impenetrables, se posaron en la joven que lo esperaba, con el vientre oculto bajo capas de seda, y una mirada que, en su mezcla de miedo y determinación, desafiaba a cualquier tirano. El silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas y promesas rotas. «He escuchado lo que dices», musitó él, la voz quebrada bajo el peso del mundo. «No permitiré que las intrigas maten esta vida, ni destruyan lo que aún no sabemos si puede salvarnos a los dos». Ella lo miró, sus manos temblorosas buscando el coraje que le quedaba. La batalla que se libraba no era solo por un hijo, sino por la esencia misma de sus existencias. Los días posteriores fueron una danza de codazos disfrazados de cortesías. Los consejeros del jeque, con sus miradas afiladas,
urdían estrategias para eliminar la amenaza que representaba la joven y su secreto. Intrigas, susurros y miradas cortantes se convirtieron en el nuevo ritmo del palacio. Una tarde, en los jardines donde las fuentes murmuraban cuentos antiguos, la joven sintió un dolor agudo que la hizo tambalear. El jeque apareció a su lado, firme. La sostiene con una fuerza protectora y vulnerable a la vez. «Habla», ordenó, la voz cargada de un afecto recién descubierto. «No es solo la conspiración», jadeó ella. «Hay algo que no te he contado. Anoche escuché voces, voces que conocen más de lo que deberían. Hay manos invisibles que quieren destruirnos». La oscuridad de sus pupilas se hizo aún más profunda, rompiendo la coraza de miedo. «No permitiré que esas sombras ganen», prometió. Pero esto apenas comienza. Esa noche, bajo el manto estrellado que parecía más cómplice que indiferente, el jeque deslizó un anillo de oro macizo en el dedo de ella. No era solo una alianza formal, sino el fuego que sellaba su lucha conjunta contra un mundo dispuesto a separarlos. Sin embargo, mientras el palacio dormía, una figura encapuchada recorría sus corredores con sigilo mortal. En sus manos llevaba un paquete pequeño, envuelto en seda negra, un medallón que contenía un secreto enterrado del pasado del jeque, una verdad que podría derribar no solo su imperio, sino también al frágil amor que recién nacía. Al amanecer, el viento del desierto trajo consigo un mensaje helado. Aquel secreto estaba a punto de ser revelado. En su despacho, el jeque apretó los puños, luchando con la tormenta interna. La joven lo contemplaba, sus ojos nadando entre lágrimas y un fuego inquebrantable. «Lo que venga», susurró él, «lo enfrentaremos juntos, porque ya no soy solo el jeque billonario, soy el hombre que está dispuesto a perderlo todo por ti y por nuestro hijo». De pronto un grito lejano rompió el silencio de la madrugada. El eco resonó en las paredes doradas y en sus almas. Una sombra se acercaba al corazón mismo del palacio, cortando la llave que podía acabar con todo. El juego mortal de poder, amor y traiciones estaba apenas comenzando. La noche descendía como un manto espeso sobre el palacio, y cada rincón parecía contener la respiración, al unísono con los latidos acelerados de los protagonistas. El jeque billonario permanecía, junto a la ventana de su despacho, su figura recortada contra el vasto lienzo oscuro del desierto. Afuera, el murmullo del viento arrastraba granos de arena como susurros de advertencia, pero dentro, el silencio era un océano inquietante y cargado de presagios. Sus ojos, antes impenetrables, ahora destilaban tormentas contenidas. El peso de aquella carta anónima, junto con el eco de las voces escuchadas por la joven, componían una sinfonía peligrosa, tejida con hilos de traición y temor. Sin embargo, no era solo el enemigo invisible que le preocupaba, sino la vulnerabilidad recién descubierta ante la inminente llegada de aquel hijo no planeado. La joven apareció con paso firme, pero su rostro revelaba la combinación explosiva de agotamiento y determinación. Su vientre, disimulado bajo las telas delicadas, era la promesa silente de un nuevo futuro, inseguro pero irrevocable. Él giró para encontrarla allí, y la distancia entre ambos se comprimió en un respiro compartido. «No sé cuánto tiempo más podré sostener esta batalla», confesó ella, la voz apenas un susurro ahogado por la mezcla de miedo y esperanza. «Pero tengo algo por lo que pelear, algo que ni siquiera tú puedes arrebatarme». El jeque extendió la mano con lentitud, como si tocarla fuera la ancla que estabilizara su tormenta interior. Sus dedos rozaron los de ella con un tacto que llevaba toda la carga de un poder que aprendía a blandir diferente. «Entonces lucharemos juntos», admitió con voz grave,
porque lo que crece dentro de ti es más que un secreto. Es un pacto que incluso yo debo respetar y proteger. Durante un instante, nada más existió que ese contacto, esa alianza silente forjada en la fragilidad del amor y la fuerza del destino. Pero fuera de esas paredes doradas, las sombras se movían con rapidez. Los consejeros que hasta ayer susurraban con fingida lealtad, ahora estaban decididos a usar cualquier medio para restaurar el orden que amenazaba con desplomarse. Esa misma noche, mientras el palacio dormía bajo la vigilancia muda de miles de estrellas, la joven sintió un escalofrío recorrer su espalda. Un sonido excesivamente sutil para ser casual le alertó cuando en los corredores dos voces encapuchadas urdían planes mortales. «Este niño será la ruina definitiva del jeque», pronunció una con frialdad calculadora. «No podemos permitir que la impura siga caminando libre». «La amenaza pesa demasiado», replicó la otra, «pero debemos ser cuidadosos. Si fallamos, la caída será desastrosa para todos». Oculta tras un pilar, la joven guardó en su pecho cada palabra, transformándola en un arma secreta para un combate que aún no sabía cómo ganar. Al amanecer, el jeque la encontró en los jardines, donde las palmas susurraban confidencias al viento silente y el aire parecía arder por el sol despiadado. Su rostro reflejaba esa fatiga que solo la incertidumbre puede sembrar, y en su mirada una mezcla inexplorada de ternura y brutalidad. «Lo que escuchaste no nos abandonará tan fácilmente», dijo sin rodeos, acercándose con la gravedad de quien carga el mundo en los hombros. «Pero no permitiré que destruyan esta vida ni la nuestra». Ella aspiró profundo, y con un valor tembloroso contestó: «Entonces pelearemos, porque este niño es la única verdad que nos queda en medio de tantas mentiras». En el silencio que siguió, el jeque deslizó en el dedo de la joven un anillo de oro macizo, una promesa sellada no solo con riqueza, sino con la aceptación de una lucha conjunta. El brillo del metal parecía absorber la luz del sol poniente, reflejando la fatalidad y la esperanza entrelazadas. Las semanas siguientes fueron una mezcla de treguas precarias y batallas mudas. La vigilancia se intensificaba, y los susurros en los salones crecían hasta casi vibrar en el aire espeso. La joven aprendió a leer en las miradas, en las intenciones ocultas, y en el tacto firme que el jeque le brindaba cuando el mundo exterior amenazaba con aplastarlos. Pero la paz nunca era completa. En una cámara oculta, un hombre de rostro cubierto deslizó suavemente un medallón envuelto en seda negra sobre la mesa. Sus dedos se cerraron en un puño al pronunciar: «Con esto, su imperio caerá, y ni siquiera sabrán de dónde vino la espada que abatió su trono». De regreso en el despacho, el jeque sostenía el medallón entre sus manos, sus ojos ardiendo con una rabia contenida y un miedo profundo. La joven entró en ese momento, áspera luz de luna acariciando su cabello. «¿Qué es eso?», preguntó con voz que contenía una mezcla de temor y firmeza. «Un fantasma del pasado, un legado oscuro. Si saliera a la luz, no solo destruiría mi nombre, sino todo lo que tú y yo hemos empezado a construir», respondió él, su voz quebrándose en el último fragmento. Ella se acercó y en un gesto que fue más que una caricia, posó su mano sobre la suya. «Entonces lucharemos, no importa el precio». Por un instante, ambos quedaron en un mutuo entendimiento, en esa tregua efímera entre el amor y la guerra. Pero mientras cruzaban ese umbral, un grito al otro lado del palacio rasgó la quietud de la madrugada.
dejando en el aire un eco afilado y cargado de promesas rotas. El jeque billonario giró con el rostro marcado por el conflicto interno, y sus palabras se extinguieron como un juramento renacido. Si quieren acabar con nosotros, tendrán que atravesar mis cenizas primero. Y en el umbral del alba, la sombra de un nuevo enemigo emergía de entre las ruinas del silencio, llevando consigo la llave, invisible, que podía abrir la puerta a la destrucción total. La luna se había elevado en lo alto del cielo del desierto, y dentro del palacio reinaba una quietud tensa, como el preludio de una tormenta inminente que finalmente había comenzado a disiparse. El jeque billonario permanecía de pie junto a la gran ventana de su despacho, la carta anónima ya destruida entre sus dedos que todavía palpitaban con la rabia contenida y el miedo vencido. Por primera vez en mucho tiempo, no era la amenaza oculta lo que dominaba su mirada, sino la promesa y el peso de un amor inquebrantable. Ella apareció sin previo aviso, sus pasos suaves como el susurro del viento sobre las dunas. Su vientre, ahora abultado y lleno de vida, era la prueba viva de aquella noche que había cambiado sus destinos para siempre. El brillo en sus ojos, lejos de ser miedo, contenía una valentía profunda, una fuerza nacida de la lucha constante y del sueño indomable de un futuro compartido. Cuando se encontraron, el mundo alrededor pareció detenerse, dejando solo el eco silencioso de sus respiraciones entrelazadas. Sin palabras, él extendió las manos y la rodeó con un abrazo firme y cálido, un gesto que sellaba todos los dolores, las dudas y heridas que el tiempo había dejado en sus almas. En ese abrazo, ambos encontraron la redención que no se buscaba, el perdón más allá de las palabras, y la esperanza renovada para enfrentar lo que fuera juntos. Ella apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo el latido fuerte y constante que prometía protección, no solo para ella, sino para el hijo que llevaba dentro. Los días que siguieron fueron una mezcla de paz silenciosa y preparativos para la gran batalla que ya se sabía inevitable. Pero esta vez, el jeque billonario no caminaba solo entre las intrigas y sombras del palacio. A su lado, la joven mujer se había transformado en una aliada poderosa y noble, dispuesta a desafiar hasta al último enemigo que osara poner en riesgo su familia. Juntos, reconstruyeron no solo un imperio, sino también un refugio de amor y confianza. El sol dorado bañó el emirato con su luz cálida y suave, derritiendo las últimas brumas de miedo que se habían acumulado en el corazón del jeque. El palacio florecía de nuevo, no solo en su belleza ostentosa, sino en la sonrisa genuina que ahora adornaba sus salones. Los sirvientes y consejeros, testigos mudos del cambio, comenzaron a descubrir que la fuerza verdadera del hombre más rico y poderoso de la región no provenía solo de sus riquezas o títulos, sino del amor que ahora protegía y hacía crecer. Una mañana, en los jardines perfumados del palacio, bajo un cielo inmenso y claro, el jeque y la joven caminaron de la mano. Las palmas se mecían suavemente con la brisa tibia, y el murmullo del agua de las fuentes componía una melodía de esperanza y nuevos comienzos. En sus rostros se dibujaba la certeza que solo nace tras la tormenta. Habían vencido la oscuridad. Despuntaba el futuro al fin sin máscaras ni sombras. En el silencio compartido, ella apoyó su cabeza en su hombro y susurró con una mezcla de ternura y seguridad. Lo hicimos, no solo por nosotros, sino por la vida que llevamos dentro. Él la miró con una dulzura
que nunca antes había mostrado, la emoción vibrando en cada palabra. Nada es más sagrado que esto. Nunca permitiré que nada ni nadie nos arrebate lo que hemos construido. Con un gesto suave, le colocó un anillo en el dedo, no uno de conveniencias o símbolos vacíos, sino una alianza nacida del fuego y la verdad, un pacto eterno que ninguna amenaza podría romper. La joven sonrió, sus ojos brillando con lágrimas felices que silenciosamente celebraban la victoria del amor sobre el poder y los temores. Las sombras que una vez acecharon el palacio se habían disipado. Aquellas voces conspiradoras se habían silenciosamente rendido ante la fuerza implacable de la unión verdadera. La oscuridad quedó atrás, y con ella el jeque billonario y su amada emprendieron un nuevo camino, uno tejido con esperanza, fe y la inquebrantable promesa de proteger juntos su familia. En el ocaso que pintaba el cielo con tonos cálidos y dorados, la joven sintió la primera patadita de su hijo. Fue un instante suspendido en el tiempo, donde nada importaba más que aquella vida que los unía y el amor que había emergido entre ellos. La mano del jeque se posó suavemente sobre su vientre, y en ese contacto había un universo de promesas silenciosas y nuevos comienzos. El jeque billonario había aprendido la lección más profunda. El verdadero poder no reside en la riqueza ni en el control absoluto, sino en la capacidad de amar, proteger y ceder cuando el corazón dicta caminos que la razón no puede prever. Su manto de oro ahora brillaba distinto, iluminado por la luz del perdón y la esperanza, y su sombra era la de un hombre nuevo, completo y capaz de construir con amor un legado que ni el tiempo ni la traición podrían destruir. El palacio guardián de tantas historias fue testigo final del renacer de dos almas heridas, que tras la tormenta encontraron su paz. La vida siguió su curso, y en ese oasis de sentimientos profundos, el jeque billonario y aquella joven valiente comenzaron la historia más hermosa, la de un amor eterno, una familia unida y un futuro prometido bajo el sol ardiente del desierto.